Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo y vengo a contarles lo siguiente. Biden ha logrado hacer de Estados Unidos no solo un país de inmigrantes, sino de emigrantes. Un verdadero hito en la historia de Biden y de los Estados Unidos. Si bien es cierto que analizando estudios del Instituto de Políticas Migratorias de los Estados Unidos, pude comprobar con data que al menos en los últimos 20 años se ha ido incrementando la migración de estadounidenses hacia Latinoamérica. Lo que ocurre en la actualidad desde que Joe Biden ocupa la Casa Blanca es una verdadera hazaña política. Biden ha logrado que una avalancha de estadounidenses huya en masa hacia México. ¿Cómo lo ha logrado? Bueno, quédese hasta el final de este programa para que se entere de detalles que usted quiere y tiene derecho a saber. Sí, escuchó bien, estadounidenses huyendo hacia México. Y aunque hay que decirlo, siempre ha habido una migración alta de los Estados Unidos hacia México por varias razones. Los estadounidenses son un grupo demográfico significativo en ese país. Estados Unidos y México comparten una amplísima frontera y muchos intereses políticos y también económicos en común, pues a partir de finales de 2020, más del 65% de las personas que llegan a México con intenciones de quedarse allí a vivir son estadounidenses, según data del Instituto de Políticas Migratorias de los Estados Unidos. Para entender esta migración inversa, esta huida de estadounidenses hacia México, he invitado a un guerrero de la información, Oscar Blue Ramírez. Es reportero independiente mexicano de Tijuana y cubre constantemente la frontera sur de los Estados Unidos y de México con Guatemala, reportando sobre migraciones y también realiza fuertes denuncias periodísticas. Bienvenido, Oscar. Muchísimas gracias, Isabel, por esta invitación y saludos a toda tu audiencia y muchísimas gracias por la invitación. No, a ti por estar aquí, te agradecemos mucho. He estado navegando tu canal de YouTube, he estado observando tu trabajo y realmente es digno de admiración. Para mí es un honor y un placer recibirte. Así que bueno, Oscar, lo primero que quiero preguntarte es, tú que estás día a día en la zona de la frontera, viendo, oliendo, palpando la realidad, que es como se hace realmente el periodismo de campo, bueno, ¿qué nos puedes confirmar al respecto? ¿Al respecto de qué? Pues de esta huida masiva que estamos presenciando, al menos en estadísticas y datas que he revisado aquí en los Estados Unidos, de estadounidenses hacia México. ¿Es cierta esa alta afluencia de estadounidenses en territorio mexicano? Muy cierto. Y esto ha estado sucediendo ya por bastantes años ya, en el cual la economía de, específicamente en esta área de Baja California, en Tijuana, Baja California, donde la economía de California en Estados Unidos ha estado a la alza, ¿no? La renta es increíble tratar de pagar. Ahora en día, por pagar un apartamento de 2 recámaras son arriba de 2,000 a 2,000 y tantos dólares al mes. Y esto para la gente que hace el mínimo de las ganancias en Estados Unidos se les hace básicamente imposible. También los precios altos ahorita con la inflación de la gasolina y diferentes precios de la canasta básica que están afectando muchísimo a la economía de Estados Unidos. El ciudadano estadounidense ha decidido ya más afluente a migrar a Tijuana, Baja California. Y esto nos ha afectado a nosotros como mexicanos. Hay un porcentaje que se ha dado ya de un censo en el cual se habla de 1.7 millones de habitantes en lo que es del estado de Baja California, en las fronteras de lo que son Mexicali, Tecate y Tijuana. Son fronteras que conectan hacia el estado de California. Muchísimos de estos ciudadanos americanos han decidido venir para acá porque pagan menos renta, uno que otro. La canasta básica es mucho más fácil para poder favorecerles a ellos para vivir y se les hace fácil cruzar hacia los Estados Unidos a diario para ir a trabajar.
Esto afecta, primero que nada, el tráfico vial es insoportable en Mm. Tijuana. No se puede, las filas para poder cruzar en vehículo van de 4 a 5 horas, cuando anteriormente se hacían de 1 hora, 2 horas para poder cruzar a trabajar. Y lo más importante es de que ha inflado a la economía de México. La moneda predominante se ha hecho un estudio socioeconómico y la moneda predominante no es el peso, es el dólar en las fronteras. Por lo tanto, la renta sube en nuestra Tijuana, Baja California, en renta de vivienda en México. La canasta básica sube, el precio de la gasolina también afecta y el dólar sube, lo cual para residentes mexicanos pues empiezan a empujar más hacia el este de la ciudad. ¿Por qué? Porque las partes que están aledañas, cercas al muro fronterizo o a las líneas limitantes entre México y Estados Unidos, ya son habitadas por ciudadanos americanos. Muchísimos, Isabel, muchísimos están migrando de Estados Unidos a México. Ves un cruce interrumpido, constante, de ciudadanos norteamericanos que están viniendo a poner gasolina a Tijuana, Baja California, porque el gasto la gasolina es sumamente altísima en Estados Unidos. Y también en su momento, cuando se les había acabado la fórmula del niño, ¿no? La fórmula de niño, estaban viniendo ya también madres solteras y familias a comprar La sí, leche en es una fórmula realidad. para bebés, los Así es. estadounidenses yendo a México a comprar la leche en polvo, la leche en fórmula para bebés. Es decir, en México sí había, alimento que necesitaban esas madres para alimentar a esos bebés y en Estados Unidos no, ¿no te parece insólito? En estos momentos sí, me parece muy insólito y es de alguna manera como mexicano, es triste ver a ese país desmoronarse de poco a poco porque parece que se lo están acabando esta actual administración y no es completamente hablar de esta actual administración, pero esta administración que está al corriente en estos momentos está destruyendo ese país. Económicamente se ve cómo no pueden subsistir los ciudadanos estadounidenses en una frontera y esto no solamente pasa en Baja California, pasa en las fronteras con Arizona y el estado de Sonora, pasa en Texas, con las fronteras con Chihuahua, con Tamaulipas, con Matamoros, con Coahuila, que es Piedras Negras, y las partes por donde entra muchísima migración. Hay muchísimos ciudadanos norteamericanos que están decidiendo mejor vivir en México porque es más cómodo y el precio es mejor para ellos vivir. Y esto no saben ellos cómo afecta a nuestra economía también. Y muchísimos de ellos aguas, Isabel, porque se habla mucho que la ley y el orden en los Estados Unidos y quieren una migración legal, ordenada y documentada. Muchos norteamericanos sin documentos viviendo en México y cruzando diario de México a Estados Unidos y de Estados Unidos a México. Aguas con Sin eso. documentos, Así es. indocumentados, no autorizados por el gobierno mexicano para vivir en ese territorio. Así es que se le considera una zona libre, ¿no? Y más que nada, el gobierno de México no quiere interrumpir este proceso porque sabe que el dólar, el poder del dólar, ¿no? Lo que hace el poder del dólar en la economía, trae turismo y afecta si empiezas a meter regulaciones en lo que viene siendo la documentación legal de poder entrar y salir. Y esto es un área libre donde el norteamericano solamente enseña su pasaporte Ajá. norteamericano, cruza a México y puede cruzar cualquier día y cruzar a diario. Entonces, esto nos habla de que hay una migración irregular también de ciudadanos Ay, norteamericanos llegando hacia nuestro país de México. qué paradoja, ¿no? Lo que es la vida y lo que es un día detrás de otro. Nunca sabes cómo va a cambiar el panorama y cuándo vas a pasar de ser receptor de migrantes a emigrante. Muy interesante. Eso es parte de la ley de la vida, diría yo. ¿Qué parte, explícanos, Oscar, qué parte hace, hasta dónde cubre esa zona libre, hasta dónde pueden ir los estadounidenses con ese pasaporte sin requerir nada más? ¿Hasta dónde en territorio mexicano? Fíjate que yo, a lo que yo tengo experiencia, solamente en la primer ciudad fronteriza es donde ya se les permite entrar y salir y regularmente muchos de ellos solamente enseñan su identificación y dicen que son ciudadanos americanos, muchos de ellos tienen el pasaporte vencido y algunas veces les toca un United States Customs que se las deja pasar, ¿no? No hay problema,
pero hay algunos que sí enforzan el Ujú, pasaporte vigente o la identificación vigente. Pero yo lo que he estudiado es solamente en las limitaciones de la primera ciudad a la cual colinda con los Estados Unidos. Ya viajar hacia el centro del país ya se ocupa en estos momentos, se ocupa una prueba negativa de COVID y en su defecto, si traen la cartilla de mm, vacunación, se las piden y también el pasaporte que esté vigente, ¿no? Para poder viajar hacia el centro del país. En lo que es las limitaciones entre México y Estados Unidos, las primeras fronteras, se le conoce como el free zone, como el área libre, ¿no? De ellos de poder transitar libremente y ir y venir, ya que muchos de ellos vienen a servicios dentales, vienen al médico, vienen a comprar medicina, porque muchísimos de ujú. ellos saben que el fármaco mucho más barato en el país de México que en los Estados Unidos. Entonces, ese es más o menos el sistema que se utiliza con ellos. Hay un free zone, una zona libre, entonces en territorio mexicano para los estadounidenses que pasan con su pasaporte estadounidense hacia ese vecino país. Hay un free zone en Estados Unidos para los mexicanos. No, no, y eso es lo injusto, ¿no? Porque yo siempre he hablado y he sido muy claro con mi audiencia. Hablamos de una migración, yo soy promigrante, pero hablamos de una migración documentada, pacífica y con un propósito. Y Estados Unidos no lo hace con nosotros, ¿no? No lo hace con el país de México. Mucha la culpa la tiene nuestro gobierno, que permite este tipo de irregularidades en las fronteras. Y a raíz de eso también hay muchísima inseguridad que viene de Estados Unidos hacia México. Se han detectado criminales que se esconden en nuestras fronteras, como pedófilos, Ujú. como narcotraficantes, que también vienen huyendo de la persecución federal en los Estados Unidos de América y vienen y a veces son capturados y después transferidos hacia los Estados Unidos, extraditados hacia los Estados Unidos. Ese tipo de irregularidad de no tener el mismo procedimiento de búsqueda y también el procedimiento legal de poder entrar hacia un país documentadamente, pues nos hace tener este tipo de irregularidades en procesos, ¿no? Y no, no existe lo mismo para mexicanos, Claro, lamentablemente. claro, lo ancho para un lado, lo angosto para los demás. Eh, Oscar, hablaste sobre las autoridades de migración. Se hacen los de la vista gorda con aquellos estadounidenses que pasan a veces indocumentados, ya podemos hablar de estadounidenses indocumentados, no regularizados, no autorizados por el gobierno mexicano para estar en ese territorio. ¿Se hacen los de la vista gorda? Pues definitivamente no, no es un proceso, como te comento, que es un proceso que ya se tenga que implementar la legalidad de la revisión del documento legal. En la frontera, en lo que siempre ha sido Tijuana y San Diego, California, se ha admitido a múltiples ciudadanos norteamericanos a que vayan y vengan porque traen economía, traen turismo y traen el dólar, ¿no? Y muchísimos también ciudadanos norteamericanos son hispanos, muchos tienen su familia acá en Tijuana, entonces Ujú. prefieren ir y venir, pero no hay esa revisión del documento. Y Sí, es en esa por zona, en el free zone que nos sí, explicas tú muy bien, ajá. pero después, más allá, o para quedarse un largo periodo, ¿hay algún tipo de No, regulación? no, 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 no. Ahí sí el Instituto Nacional de Migración sí aplica. Mm, Sí aplica muy fuerte, y necesitas una forma migratoria múltiple, que es la que muchísima gente espera para poder, transitar y poder tener el permiso. Aparte, la documentación es el pasaporte actualizado, y en fecha, y también ahora en estos momentos que es la normalización de la prueba COVID, ¿no? Eso es lo que se ocupa. Lo que ujú, no es del free zone, sí se necesita. claro. En este alto porcentaje, fíjate, el 65% de personas que han llegado desde 2020 a vivir en México, a quedarse en México, a instalarse en México, y que son estadounidenses, por supuesto, se incluyen también muchas personas pertenecientes a la comunidad mexicano-estadounidense que tienen esa doble nacionalidad. Sí. Van y vienen, como tú bien nos estás explicando también, pero ¿cómo es ese fenómeno de los de doble nacionalidad? ¿Cómo se instalan ahí? Aparte de lo que me has nombrado, que me llama mucho la atención, y es esa afección porque forman una economía ficticia o una economía más bien
muy valiosa para aquellos que portan el dólar como moneda dura, pero se la hace más difícil, más complicada para aquellos que ganan solamente peso. Sí, y esto es a raíz de que también las corporaciones norteamericanas en nuestro país de México, pues no dan el ancho, ¿no? Es es una cadena lastimosamente. Tienes el ciudadano hispano o mexicoamericano que tiene doble nacionalidad, pero que prácticamente se instala él en México y vive y tiene la ventaja, el privilegio de poder cruzar diariamente y traer el dólar, pero el dólar, la economía de los Estados Unidos la gasta en nuestro país de México y eso hace que infle la economía, pero para el negociante, el comerciante, le ayuda muchísimo, más sin embargo el precio sube, ¿no? El precio de la Vale. importación, el precio de la exportación y también las corporaciones norteamericanas que están instaladas aquí. Es una completa injusticia porque a la vez que tú sabes que tienes muchísima gente que tiene la binacionalidad y también ciudadanos norteamericanos, las corporaciones norteamericanas no bajan el precio de Mm. su producto. Sin embargo, lo mantienen al mismo margen que un precio en Estados Unidos, pero el salario mínimo al mexicano viene siendo de 170 pesos al día o 200 pesos diarios. Entonces, es un margen de diferencia, es un mil de diferencia. Cuando, un ejemplo, un trabajador de Carl's Jr. gana 12, 13 dólares la hora, con un costo de una hamburguesa $5, vienes a Tijuana y el costo de la hamburguesa es de $5, pero el salario mínimo al mexicano es de 170, 200 pesos. Entonces, es donde hay una disparidad enorme de costos, de precios. Es como se infla la economía en nuestras fronteras. Se infla de forma ficticia porque hay una entrada de moneda dura Así es. constante. Entonces, Así es. también es común la recepción de jubilados estadounidenses, ¿no? A medida que la generación, por ejemplo, del baby boom, las personas, permíteme explicarle a la audiencia, no todos pueden conocer qué es el baby boom, que son las personas nacidas entre 1946 y 1964, luego de la Segunda Guerra Mundial. Ellos son los baby boomers. Bueno, a medida que han ido envejeciendo, la afluencia de estos ciudadanos estadounidenses en edad de retiro pues se ha ido incrementando en México, en gran medida porque buscan lo que tú bien nos has dicho, nos has explicado, un lugar más económico para vivir, para poder pagar sus facturas médicas de costos exorbitantes en los Estados Unidos. Entonces les rinde su dinero de pensiones y de seguro social en países con monedas pues más devaluadas y con costos de vida más bajos. Pero, ¿qué pasa con los peligros, con la seguridad? ¿Eso no es un factor importante a tener en cuenta? Pues sí, nosotros, Estados Unidos tiene y los que vivimos en la frontera norte pegada con Estados Unidos sabemos de las regulaciones y de cómo son los United States Customs y el United States Border Patrol. Son muy estrictos a raíz de la documentación. Si estás entrando de manera legal, documentada hacia los Estados Unidos, son muy estrictos con los procesos y de alguna manera ellos tienen el poder de quitarte ya sea la visa de turista o tiene el poder de detenerte y hacerte una revisión. Y, Perdón, te interrumpo aquí, ajá, Oscar, me refería al peligro y a la seguridad con respecto a, en a términos México. de violencias, violencia en México, crimen, crimen organizado, Ah, ese factor. sí, pues hace unos momentos, hace poco, detectaron y el Departamento de Homeland Security declaró que no fueran a visitar a Tijuana, ¿no? Que no fueran a visitar a Rosarito también, otro municipio que está pegado a Tijuana, Baja California, que es un municipio turista, por la enorme actividad del crimen organizado, los enfrentamientos del crimen organizado en sí en la ciudad, en la alta de homicidios que existe lamentablemente en nuestra frontera Tijuana, Baja California, en diferentes fronteras. El Departamento de Homeland Security ha declarado que no vayan, ¿no? Que no vengan estadounidenses hacia Tijuana, pero muchos de ellos ya se acostumbraron, ya saben cómo es la vida aquí, ya saben que el que no se mete en problemas no va a encontrarla. El problema Mm. aquí es que en enfrentamientos no sabes cuándo te va a tocar. Y sí tenemos un problema enorme de inseguridad en México. En esta actual administración de Andrés Manuel López Obrador, un presidente que no ha sabido controlar la seguridad, son más de 110,000 asesinatos en 3 años y de esos
110,000 asesinatos. Tenemos 8 ciudades en el top 10 por violencia y delincuencia a nivel mundial, 8 seguidas de México, en las cuales 3 de ellas son fronteras y una de ellas es Tijuana. Entonces, Tijuana, es que sí, Tijuana siempre ha sido un territorio muy caliente en términos de seguridad. así es. Sí, y lo más agravante es de que también ha sido un terreno en el cual hay mucho crimen en contra de la mujer, ¿no? Ujú, Desapariciones de mujeres, asesinatos a mujeres, secuestro. Ya ahorita ya se está practicando mucho las células delictivas de secuestro a migrantes para poder pedirles en cantidades exacerbadas para poder dejarlos ir. Todo esto se ha construido en la frontera y esto habla de que muchísima gente se pierde, se baja mucho el turismo. Hablando de aquellos años del 2007, 2008, cuando el cártel de Sinaloa se enfrentaba muchísimo al cártel Arellano Félix, aquí hubo una guerra muy fuerte, bajó muchísimo el turismo y los empresarios empezaron a dolerles muchísimo los bolsillos, ¿no? Y se bajó muchísimo la entrada económica y también la infraestructura no estaba creciendo. Tijuana se quedó estancada por el nivel de delincuencia y homicidio e inseguridad. Pero ahora ya han venido muchísimos inversionistas, ha cambiado un poco, pero también ya está esa incertidumbre en estos momentos porque está incrementando. Ha llegado la militar aquí a tratar de bajar los homicidios y ha bajado relativamente un poco, pero ya nos estamos acostumbrando, Isabel. Eso es lo malo. ujú, ujú. Lo que pasa es que países que vivimos violencias fuertes, y lo digo en plural porque, bueno, yo soy colombiana y he tenido que vivir bajo unos niveles de violencia fuertes durante muchos años. Ahora soy migrante aquí en Estados Unidos, pero cuando vivía en mi país, en Colombia, en donde también como periodista cubría justamente todo lo que era crimen, narcotráfico, paramilitarismo, violencia extrema, pura, brutal, pues vamos tomando unas medidas de protección psicológica y mental y como tú dices, nos vamos acostumbrando, pero eso son unas deformaciones que tratamos de hacer mentalmente, psicológicamente, para poder seguir viviendo en esa realidad, porque es muy importante lo que acabas de nombrar y es la presencia del elemento del narcotráfico en México creciente en gran medida en estos últimos 20 años. Entonces, estos estadounidenses que están yendo a vivir allí, ¿qué pasa? No están considerando ese elemento porque es que estas personas también estarían corriendo un riesgo muy, muy, muy delicado, si no mayor, dado que son personas que se sabe que tienen unos ingresos o tendrían una posibilidad, son objetivo de este tipo de crimen organizado. ¿Qué piensas de eso? Pues entra el elemento sobrevivencia, ¿no? Que es a riesgo o no sobrevivo. Y en Estados Unidos, en la parte de California, por eso tienen un alto índice de gente viviendo en la calle, porque no tienen dónde vivir, no tienen cómo sobrevivir. Y el ciudadano estadounidense ha dicho, ni modo, me voy a Tijuana, Ujú. busco una ciudad donde esté segura, no trato de salir muy frecuente a la calle, solamente voy a irme a la parte donde tengo que cruzar hacia los Estados Unidos, regreso, me meto a la casa y ese es el elemento sobrevivencia. Eso es lo que ha también ha causado que los ciudadanos norteamericanos digan, no puedo pagar, ¿cómo voy a vivir? No quiero vivir en la calle, mejor me voy y arriesgo mi vida, no hay ningún problema, me voy a Tijuana. Al cabo que Tijuana yo sé que en ciertas áreas está feo, pero en otras áreas está bien, entonces me voy a un área bien, la puedo pagar, me alcanza y prefieren eso, ¿no? Prefieren el elemento sobrevivencia que entra en juego y no Ujú. les interesa lo demás. Así es, porque también es una realidad lo que estás hablando. En los Estados Unidos se está viviendo unos niveles de pobreza en un grosso de la población increíble, nunca antes vistos. Las calles de las principales ciudades de los Estados Unidos, como Los Ángeles, Nueva York, Chicago y muchas otras más, sobre todo en la costa oeste, pues están
plagadas, llenas de gente viviendo en carpas en las calles. En los últimos días he cubierto algo de esta información y lo he dado y lo he informado y lo he documentado y le estoy dando seguimiento porque es supremamente importante informarle a la gente lo que los medios hegemónicos de comunicación regularmente no informan. A esto sumado también a el problema de una epidemia de consumo de drogas Mm, supremamente disparada aquí en los ujú. Estados Unidos, con muertes por sobredosis que ya se suman en miles. Entonces, esto es una realidad dentro de los Estados Unidos. Esto es tal vez menos grave en México, por lo menos en esta zona limítrofe, en esta burbuja, en este free zone del que tú me hablas. No, no, es donde comienza todo. Y mucha gente en los Estados Unidos está cerrada y no sabe la gravedad de tener una frontera abierta y lo que en realidad esta administración está causando en estos momentos, que el crimen organizado, ellos piensan que solamente está operando ya en México. No, señores, el crimen organizado ya está operando en los Estados Unidos y poco a poco se está viendo que se están apropiando de la frontera de Estados Unidos, no de México, de Estados Unidos. Hay muchísimo dinero y hay extremada corrupción y muchos ciudadanos norteamericanos se enojan conmigo, Isabel, porque a veces digo, hay muchísimos agentes de los United States Customs que son corruptos, Ujú, hay muchísima gente de los Border Patrol que son corruptos, que así ellos bien es. saben las cantidades exorbitantes de dinero que van a recibir por dejar pasar un camioncito, por dejar pasar un carro, por dejar pasar lo que pasó en San Antonio, Texas, que mágicamente ya encontraron uno, pero ¿cuántos camiones no han llegado con esta tragedia de 27 migrantes que han fallecido, más allá de 27 migrantes? Todo esto el ciudadano estadounidense tiene que entender que ya el crimen organizado está operando fuertemente en los Estados Unidos. Y esto es donde ya empiezas a perder la identidad de la seguridad de la frontera, que es donde ya el gobierno estadounidense siempre ha tenido el control. Ahora en esta administración se ha perdido todo eso, que ese es el principal objetivo de tener al crimen organizado, ¿no? De que siga operando. Denuncias que quiere acallar la actual administración o desadministración, como le llamo yo, Biden-Harris, porque son denuncias que los gobernadores de los estados limítrofes con México están haciendo, sobre todo en Texas, y bueno, no se les da curso, es que tampoco se ocupa esta administración de la frontera, ni siquiera Kamala Harris ha bajado a la frontera, ella se sigue riendo, a ella le parece jocoso, a ella le parece gracioso decir, no he ido a la frontera, pero tampoco he ido a Europa y se sigue riendo como si esto no fuese un asunto de extrema necesidad y atención por cuestiones humanitarias. Y las personas, los reporteros como tú y yo que hemos estado in situ, en campo, que sabemos lo que es cubrir noticia en esa frontera, por, podemos afirmar sin ningún problema y sin lugar a dudas lo que tú acabas de afirmar. Las fronteras abiertas son un exabrupto y un atentado no solamente a la seguridad nacional de los países, sino también un atentado a la seguridad de esas poblaciones, poblaciones que son víctimas de toda clase de crimen organizado, de violencia, de tráfico humano, de tráfico de órganos, de tráfico de armas, de tráfico de todo tipo, en donde crean un caos absoluto. Más adelante quiero mostrar algunas imágenes tuyas que tú has publicado en tu canal de YouTube y son supremamente reveladoras. Pero antes quiero centrarme y acabar de concluir este punto, y es que a partir de 2021 México comenzó a recibir una migración masiva de estadounidenses, como hemos venido hablando, hasta llegar a lo que hoy percibimos como el gran éxodo de California, porque es que ya tiene nombre, así se llama, el gran éxodo de California, en donde quiero que escuchen este número, más de 360,000 personas abandonaron California, tan solo el estado de California en 2021. Un gran Wow. número de esas 360,000 personas que abandonaron California
en 2021, solo en 2021, llegaron a establecerse a México. ¿A dónde van? Mi pregunta puntual es esta, Oscar. ¿A dónde van? ¿A dónde se instalan en México? Ya me has hablado de esa zona limítrofe, pero incluso hay poblaciones también rastreando un poquito de información. Hay poblaciones en donde solo se habla inglés o predomina este idioma, como en ese bellísimo lugar del estado de Jalisco, donde el inglés se escucha en las calles más que el español, a Ajijic. Y corrígeme cómo se pronuncia bien, ¿no? Ajijic o Ajijic. Ajijic. Ajijic, en Ajijic. Cuéntame qué sabes por ejemplo, de esa zona. Bueno, hay diferentes partes donde se practica más el inglés y esto es a raíz de la interacción de cultura que tenemos y hablando más en el norte de la frontera, ¿no? Porque pues prácticamente es nuestro segundo lenguaje y es por la razón de que estamos cerca de las limitaciones con los Estados Unidos. Es algo ya muy regular. En las escuelas, en las primarias se dan clases de inglés, en las secundarias se dan clases de inglés, preparatoria ya tienes que saber inglés. Hay muchísimos call centers en esta parte de los estados de Tijuana, muchísima gente que ha sido deportada también de Estados Unidos hacia México y muchísima gente que ha vivido cientos de años en Estados Unidos y ya viven acá. Y esto abre el perímetro de que se practique muchísimo la lengua americana, ¿no? El inglés, que es algo muy regular, es algo muy normal para nosotros. En las escuelas, el lenguaje primordial es el español. Ya han llegado muchísimos migrantes, como la vez que estaba llegando gente de Rusia y gente de Ucrania, que se instalaron en Tijuana, Baja California, y niños rusos ya estaban yendo hacia la escuela en Tijuana. Aquí en Tijuana ya estaban en el sector educativo, ya los habían instalado con programas especiales para poder ellos desarrollar la lengua más rápido y que puedan ellos entender. Niños de Haití también, que tienen una habilidad increíble a poder hablar 5 idiomas. Muchísima gente de Haití habla portugués, inglés, francés, español y también criollo. Hablan Creo. muchísimos lenguajes, entonces cuando ellos llegan, los niños los enseñan a adaptarse a la lengua y mucha gente se ha adaptado a lo que viene siendo el español, pero en particular ellos saben, la mayoría de los que emigran a estas partes en el norte, saben que se tienen que adaptar al inglés, porque es primordial, porque el turista, porque estamos pegados a la frontera, porque se ocupa, porque para cualquier trabajo es un plus el saber el inglés. Entonces es algo que verdaderamente predomina en las fronteras de nuestro país. Bueno, allí en Ajijic, en el estado de Jalisco, eso es lo que se informa, que se habla más inglés que español. Pues, también, no solo por lo que nos has comentado, sino porque es que ya hay cerca de 2 millones de estadounidenses viviendo en territorio mexicano, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ellos estiman que hay alrededor de 2 millones de estadounidenses. Y es que, sobre todo en los últimos 3 años, el número de jóvenes también ha ido aumentando. Muchos entran con visa de turista y luego se quedan. ¿Qué sabes de los jóvenes, Oscar? ¿Se ven jóvenes, se ven empresarios, profesionales, o a qué se dedican o en dónde se instalan, cómo viven? Pues eso también ha ocurrido por ya muchísimo tiempo. Hay muchísima gente que cruza con la visa de turista y trabaja en los Estados Unidos por abajo, underneath the table, como dicen, ¿no? Por debajo de la mesa, que pues le pagan compañías norteamericanas y es donde pues baja el precio de la mano de obra barata porque el actual Mm. ciudadano estadounidense, si te cobra por arreglar un techo $1,500, el que viene llegando con una visa de turista te va a cobrar menos, ¿no? Por la razón de que no tiene los documentos legales para poder trabajar en Estados Unidos te va a cobrar mucho menos. Esto sí existe, existe bastante en lo que viene siendo nuestras limitaciones entre Tijuana y los Estados Unidos. Con niños indocumentados en la parte de Arizona es donde más tiene niños que no fueron nacidos en los Estados Unidos de América y que han cruzado de manera irregular hacia los Estados Unidos y están dentro del sistema escolar en los Estados Unidos. Arizona tiene el número más alto de pago de impuestos en personas que no tienen documentos y que están dentro
trabajando y que a raíz de eso paga alrededor de $300 millones al año. Per cápita, la ciudad que paga más por indocumentados viene siendo Ciudad Hidalgo, en Texas, pero sí existe esto, ¿no? Que mucha gente cruza hacia los Estados Unidos para trabajar con una visa de turista, muchas veces quedan 1, 2, 3, 4, 5 días allá y regresan hacia Tijuana, Baja California. Ya practican lo mismo que hace el ciudadano americano, pero con una visa de turista. Y eso, pues, es una irregularidad que siempre ha existido. Nunca se ha sabido controlar. La única manera de controlarlo es de que bajo el sistema, cuando cruzas hacia los Estados Unidos, el United States Customs le aparece cuántas veces cruzas por semana. Entonces, lo que ahora practican es cruzar, quedarse en los Estados Unidos toda una semana, coinciden varias personas en rentar un lugar para poder pagar menos y poder llegar a poder no gastar tanto y poder pagar un costo de una renta. 5 o 6 personas viven en un lugar, trabajan y regresan hacia México, ¿no? Eso es lo que actualmente se practica y siempre, por muchísimos años ha pasado eso, Isabel. Sí, y quiero enfatizar algo que tú dijiste y es, y mucha gente no lo sabe, no solo dentro de Estados Unidos, sino en, en muchos otros países tampoco lo saben. Muchos migrantes no documentados que llegan y cruzan a Estados Unidos trabajan y pagan impuestos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, sacan un número tributario y pagan, aportan a la seguridad social. Así es, Dinero que nunca van a tener de regreso así es. porque nunca fueron legalizados, no se podrán legalizar, no hubo una amnistía, etcétera, etcétera. Es decir, de su dinero, de su sueldo, de su trabajo han ido aportando a la seguridad social de los Estados Unidos por Así medio de es. ese número tributario, porque ese dinero sí se lo reciben con ese número tributario. No obstante, muchos migrantes se quedan esperando una legalización toda su vida. Pero te preguntaba en vía inversa, te preguntaba es por los jóvenes que pasan de Estados Unidos en ese gran éxodo de California, sobre todo hacia México, porque también quisiera nombrar aquí otras poblaciones o lugares o locaciones en México en donde he mirado, según he ido revisando información, que recibe sobre todo jóvenes estadounidenses y es San Miguel, ya hablamos de Ajijic, y hablamos ahora de San Miguel de Allende, que es una ciudad colonial del estado de Guanajuato, que es otro principal reducto conquistado por los estadounidenses en México. Puerto Peñasco también lo tengo aquí anotado en Sonora, conocido como Rocky Point, ¿no? Por los Rocky Point. estadounidenses, Rocky Ujú. Point, que se encuentra a menos de 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Tú lo debes conocer muy bien. Sí. Otro de los destinos preferidos son Tijuana, Mexicali y Ensenada, que ya nos has nombrado, las tres en el estado de Baja California y muy cercanas a Estados Unidos y pues se presenta todo el fenómeno que nos has contado. Y otro muy importante es Puerto Vallarta, que también está recibiendo muchos jóvenes estadounidenses que se quedan a vivir ahí. Se estima que ya hay alrededor de 70,000 estadounidenses, muchos de ellos jóvenes y también canadienses. Ahí llegan muchos canadienses que hicieron pues de ese balneario en el Océano Pacífico su lugar de residencia. Cuéntanos, ¿se adueñaron entonces del paraíso? No, fíjate que pues huyen, ¿no? De los altos precios también y prefieren vivir en ciertos lugares que son hermosos. En México es hermoso, la verdad. Y son lugares muy, muy cómodos para ellos económicamente. También hay muchísimos jóvenes que prefieren estudiar en México y vivir en México. Y me ha tocado muchísimo cuando viajo a Chiapas. En las sierras encuentras casas muy hermosas construidas por ciudadanos norteamericanos que prácticamente prefieren vivir en la intemperie donde nadie los moleste, pero reciben el cómodo cheque de los Estados Unidos para poder ellos sobrevivir y subsistir. Sí existe esto, es muchísima la afluencia de jóvenes que también, pues también utilizan a una tercera parte para poder comprar propiedad, porque un ciudadano norteamericano no está legalmente apto para poder comprar una propiedad. Entonces utilizan a otra persona para poder comprar una propiedad y pues prácticamente esto ya ha acrecentado muchísimo. En las limitaciones del norte ha crecido muchísimo eso, donde pues ya viven aquí muchísimos y por lo mismo, Isabel, el costo es lo principal es el costo y estas gentes que se van a vivir a Puerto Vallarta, a Playa del Carmen,
a las costas en Yucatán, a varias partes en Oaxaca, a lugares como lo acabas de decir, San Miguel de Allende, son lugares preciosos en México, Claro, en los claro, cuales los ellos saben. conozco, es que eso es por eso te digo, se adueñaron del paraíso. Pues no, fíjate que para los mexicanos y para la gente que vive del comercio, a ellos les conviene. A ellos les Claro. conviene, ellos les conviene, es como en la parte sur del país, en Chiapas, esta migración masiva que ha estado sucediendo, a los hoteleros en estos momentos que ya han sido dispersos muchísimos miles de migrantes, les duele, Mm. porque cuando viene una migración masiva, deja dinero, deja economía para los lugares, pero a la vez, pues hay mucha irregularidad, mucha disparidad de inflación, ¿no? En todos los Ujú. sentidos. Esto ha sido todo por hoy. Se despide de ustedes Isabel Cuervo, periodismo de compromiso con la búsqueda de la verdad y con la sociedad siempre. Hasta la próxima.